Epipaleolítico, 8000-3000 a.C. Entre los años 9000 y 8000 a.C. se produjeron cambios climáticos muy importantes en las regiones donde se habían desarrollado las culturas a las que acabamos de referirnos. Tanto para los habitantes de Asia Occidental como de Europa, la regresión de los glaciares hacia el norte significó cambios profundos en la manera de vivir. Las regiones septentrionales, antes cubiertas de hielo, quedaron tapizadas de bosques con abundante caza, facilitando así la vida de los pueblos cazadores como los maglemoicenses, especialistas en útiles de madera grabados, que entre los años 7500 y 5000 a.C. vivieron en los litorales del Báltico y del Mar del Norte. En el sur, por el contrario, la llegada de la sequía con el subsiguiente empobrecimiento de la vegetación y de la fauna trajo como consecuencia un estancamiento, incluso regresión de las culturas anteriores. Tal es el caso de los asilienses, llamados así por los yacimientos de Mas de Asil, en el sur de Francia, que no obstante crearon un arte interesantísimo en la pintura al almagre de sus cantos rodados. Estos últimos, de los que se han encontrado muchísimos, se hallan adornados con signos elementales y esquemáticos que parecen ser una especie de ideogramas referentes al cuerpo humano. El ejemplo más interesante de supervivencia paleolítica lo tenemos en las pinturas rupestres de la zona catalano-valenciana, llamado también con frecuencia zona de Levante. La época en que se desarrollaron es conocida con los nombres de epipaleolítica, mesolítica e incluso neolítica, y abarca un largo periodo de tiempo que va desde el octavo al tercer milenio antes de nuestra era. A diferencia de la zona franco-cantábrica, estas pinturas se hallan en abrigos o cuevas poco profundos. Si allí predominaban los animales y el hombre aparecía en contadas ocasiones, aquí los temas hacen referencia sobre todo a la vida humana. Además, animales y personajes son de tamaño mucho más reducido y casi siempre monócromos. Por otra parte, en la zona franco-cantábrica no se puede hablar nunca de escenas verdaderamente organizadas, mientras que en el litoral catalán o valenciano existen interesantísimas representaciones compuestas, no solo cinegéticas, sino también referentes a la vida cotidiana, a trabajos y danzas, luchas y escenas familiares. Destacan, por ejemplo, la danza de mujeres de falda acampanada alrededor de un hombre desnudo, quizás ritual de fecundidad, en la cueva de Cogul, cerca de Lérida. Las luchas entre guerreros de la Cova del Ruhr en Morella y del Barranc de la Gasulla, las cacerías organizadas por rodeo de la Cova dels Cabals, de Barranc y de Valtorta, la danza guerrera de la Cova de Civil, también en Valtorta, y las complejas escenas de la Cova de la Aranja en Bicorp, no lejos de Valencia, con arqueros cazando cérvidos, otros cazando cabras monteses, luchas de guerreros contra alguien, según una táctica organizada, y la interesantísima escena del hombre que está recogiendo miel, encaramado en una cuerda, rodeado de abejas. Estilísticamente es preciso señalar el desarrollo en las pinturas de esa zona de un arte esquemático en que hombres y animales se reducen a líneas formando signos en cierto modo semejantes a los de Mas de Asil. Contemporáneas de las pinturas de la zona catalano-valenciana son la mayoría de las que se han hallado en la zona del Magreb y del Sahara, todavía más ricas que aquellas en representaciones humanas. Se considera también que el comienzo de éstas se enlaza con el final del Paleolítico, hacia el 8000 después de Jesucristo, y que se desarrollaron durante el Mesolítico y el Neolítico. Pero así como las pinturas del litoral mediterráneo europeo se extinguieron con la Edad del Bronce, las de la región africana han continuado produciéndose, aunque en decadencia hasta nuestros días. Con más de 15.000 pinturas y unos 30.000 relieves, esta zona es la más rica del mundo en arte rupestre antiguo. En términos generales, puede decirse que las pinturas más antiguas presentan unos tonos más oscuros y se hallan circundadas por contornos grabados muy profundos. En una época en que el Sahara era un país húmedo y cálido, con lagos, el hombre cazaba allí elefantes, rinocerontes, hipopótamos y búbalos, animales parecidos a los búfalos hoy extinguidos. Los personajes y los animales de este primer período son de gran tamaño. Los hombres llevan mazas, boomerang, arcos, flechas y hachas. Gracias al análisis
del carbono 14, se ha demostrado la existencia de un segundo período, fechado aproximadamente en el sexto milenio antes de nuestra era, que corresponde a un nuevo sistema de vida, consecuencia de los cambios climáticos habidos en la región sahariana. El búbalo desaparece de la temática y hacen su aparición el león y el avestruz. Numerosos bóvidos de menor tamaño que los animales de la época anterior son representados en las pinturas y nos hablan de unos habitantes del Sahara que ya no eran cazadores, pero que disponían de una tierra lo suficientemente fértil todavía para dedicarse al pastoreo. El estilo cambió. En vez de los surcos estrechos y profundos de los contornos grabados, aparecen surcos más toscos, anchos y menos profundos. Tanto las figuras humanas como las animalísticas tienden a esquematizarse a causa de la milenaria repetición de los tipos y por la natural tendencia a convertir la imagen en signo. Desde el punto de vista del color se aprecia un notable progreso, y en lugar de la invariable mancha oscura de las pinturas anteriores, a menudo se utilizan tonos más claros que resaltan sobre la roca. Este período, en cuya fase final se hizo notar la influencia egipcia, dio la mayoría de las obras de la región y corresponde bastante bien a la época y al carácter de la pintura catalano-valenciana, aunque estas pinturas se hallan entre el litoral atlántico y el Atlas, así como en algunos territorios del sur de la Cirenaica. La zona más compacta de hallazgos es la del centro del Sahara, en Fezzan, Tassili y Agar, entre el sur de Argelia y el Níger. Neolítico Oriental, 8000–3000 a.C. La humanidad ha operado grandes revoluciones en el curso de su existencia. La primera tuvo lugar unos 100.000 años atrás, cuando cesó de ser recolectora para adoptar una posición activa y crear su primera forma de trabajo, al convertirse en cazadora. La segunda alrededor del año 8000 a.C., cuando dejó de practicar el nomadismo al descubrir la agricultura y establecerse en poblados. La tercera en el siglo XIX de nuestra era, al desarrollar la llamada revolución industrial. Del arte de la segunda de estas revoluciones vamos a hablar ahora. Si consideramos los vegetales como el trigo y la cebada, que dieron comienzo a la agricultura, y los animales, ovejas, cabras, toros y cerdos, que originaron la ganadería, observaremos que tanto los primeros como los segundos proceden del llamado creciente feliz, arco de tierras regadas y algo elevadas que unen el Irán con Siria, al norte de los desiertos arábigos. Hacia el año 8000 a.C., tras una etapa seguramente muy larga de explotación espontánea de estos bienes, se sistematizó el cultivo artificial de las plantas y la cría de los animales. Ello constituyó sin duda un triunfo del espíritu femenino y de un nuevo ideal que le era propio, la previsión y seguridad. Las virtudes aventureras del cazador se revelaron menos eficaces que la paciente espera del campesino, y posiblemente fueron las propias mujeres, encargándose de este trabajo humilde y menos espectacular, las que lo demostraron. En la nueva época que llamamos mesolítica y que todavía no conocía los metales, pudo desarrollarse lo que sería por siglos el ideal femenino, el hogar. Arraigadas en la tierra, las familias pudieron tener casas y una nueva forma de convivencia se desarrolló pronto. Si entre los nómadas paleolíticos, como entre los nómadas que hoy subsisten todavía, el único lazo de convivencia era el de la sangre, entre los nuevos campesinos la razón de vivir juntos era la tierra, trabajar la misma zona, vivir en el mismo poblado, crearon una convivencia ya no biológica, sino económica, lo cual significó el comienzo de la civilización. Antes pudieron existir culturas, y las hubo tan elevadas como la que produjo Lascaux o Altamira, pero no lo que llamamos civilización, que se fundamenta en los intercambios de toda clase que permiten la vida en común y la creación de riquezas. Quizás los primeros núcleos de vida agrícola y ganadera que conocemos sean los de la cultura natufiense en Palestina y la de los Karim Sahabir en el Kurdistán iraquí. Los natufienses, que en el monte Carmelo vivían en terraza frente a cuevas, han dejado en Einan, en el Alto Jordán, restos de la más antigua arquitectura conocida, en forma de casas circulares y ovaladas, y de silos también redondos. Las medidas de estas construcciones variaban entre 1,50 metros y 7 metros de diámetro, y su estructura sencilla y primitiva contrasta con la fortaleza y la estabilidad de la que hoy por hoy debemos considerar como la más antigua ciudad del mundo, Jericó, en el Valle del Jordán, al norte del Mar Muerto, habitada desde el 7500 a.C. aproximadamente. En ella se han encontrado por lo menos 22 capas de casas superpuestas. Encima de las capas mesolíticas aparecen capas plenamente neolíticas de verdadera
ciudad permanente, agrícola y además fortificada. En el centro de sus fortificaciones se alzaba una gran torre cilíndrica de piedra de 8,50 metros de diámetro, relacionada con una muralla igualmente de piedra. Las casas de planta circular u oblonga eran de ladrillo, con el suelo y las paredes recubiertas de una capa de arcilla. Las tumbas estaban situadas debajo de las casas. La Jericó posterior, entre 6.500 y 5.500, se ha llamado del suelo de yeso, porque los suelos de las casas se hallaban revestidos de dicho material, muy bien aplanado y pulimentado, incluso bruñido para que luciese. Esos pavimentos se cubrían con esteras redondas o rectangulares. La ciudad estaba amurallada, pero no había ningún trazo de calles, y las casas ya no eran redondeadas, sino formadas por aposentos rectangulares de ladrillo. Los ladrillos tenían forma de huso, sobre cimientos de piedra. Era típico el redondeado de las jambas de las puertas. No hay duda de que los habitantes de la Jericó del primer neolítico utilizaron, además de esteras, cestos y recipientes de calabaza o de cuero, pero desconocieron totalmente la cerámica. De esta cultura solo nos han quedado útiles y recipientes de piedra, como hoces y puntas de flecha de sílex, molinos de piedra, vasos muy bien trabajados de caliza. Los más antiguos restos de cerámica conocida que conocemos datan de finales del séptimo milenio antes de Jesucristo y han sido encontrados en la región meridional de la meseta de Anatolia, sobre todo en Kizilkaya. Esta primitiva cerámica que desde Anatolia se extendió a Cilicia y Grecia es de formas muy simples, imitando los recipientes de cestería y de piedra. A finales del período que nos ocupa aparece en Arcilar la primera cerámica pintada a base de rayados de zigzag sobre fondo crema. Calcolítico, 5.500-4.000 a.C. Al enorme progreso que significó la invención de la cerámica siguió medio millar de años más tarde el descubrimiento de la metalurgia. Fue probablemente en el Kurdistán, en las montañas que separan Anatolia del Irán, donde por primera vez se trabajó el cobre. Los restos más antiguos que poseemos de este metal son alfileres hallados en el puerto de Mersin, en la costa armenia entre Anatolia y Siria. El nuevo período llamado Calcolítico, por el uso del cobre, coexistió con el empleo dominante de los útiles de piedra. Produjo una civilización que se extendió en principio por Anatolia, Armenia e Irán. Poco a poco fue avanzando hacia Siria y Palestina y por las tierras bajas de Mesopotamia, hasta entonces pantanosas y que comenzaron a ser habitables a medida que en las tierras altas progresaban los conocimientos de hidrografía y regadío. Aportación plástica importante de esta primera civilización calcolítica fueron las estatuillas de la divinidad femenina, alguna vez también su correspondiente masculino, que en la zona asiática mantuvieron el carácter adiposo de los amuletos más primitivos, pero que hallaron una versión más realista en Europa. En general, se trata de personajes con las nalgas y el pubis muy acentuados y con las dos manos sosteniendo los senos. Como obras singulares de este arte podemos citar una figura masculina de mármol hallada en Creta y la deliciosa figurilla femenina de cerámica roja pintada y bruñida descubierta en el Peloponeso. Más importante todavía fue el desarrollo de un arte nuevo, tras los balbuceos de Arcilar, la cerámica pintada destinada a tener una expansión mundial, el primitivo decorado exclusivamente geométrico formado por rayas, cuadrángulos, chevrones y redes en rojo sobre crema o en negro sobre rojo evolucionó en Mesopotamia y en el Irán, hacia la ornamentación a base de temas animales y figuras humanas. En Samarra y en otras ciudades de la cuenca del Tigris entre el año 4300 y 4100 a.C. se desarrolla este arte en que las aves, cérvidos y peces esquemáticos y monócromos contrastan con zonas reservadas al dibujo geométrico, iniciando un proceso histórico que se ha repetido infinitas veces hasta nuestros días. Al final del Calcolítico del Asia Occidental, las gentes de las montañas, ávidas de las riquezas de los primeros agricultores, descendieron a los llanos. Estos pueblos nuevos promovieron la más rica civilización del Calcolítico. Alrededor de Alaf, al norte de Mesopotamia, se desarrolló una de ellas, caracterizada por los templos circulares y una gran perfección en el trabajo de la obsidiana, utilizada para vasos y joyas del cobre y de la cerámica. Otro foco de civilización promovido por iranios se localizó en El Obeid, cerca de la desembocadura del Éufrates. Su cerámica pintada era más tosca, pero su fuerza expansiva pronto logró imponerse a todas las culturas circundantes.